nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Después de todo esto, cuando Josías había reorganizado ya el templo, Neco, rey de Egipto, subió a luchar en Carquemis, a orillas del Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió unos mensajeros para decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Dios me ha indicado que me dé prisa, por tanto no te opongas a Dios, que está conmigo, y no te destruiré. Pero Josías no se retiró, sino que se preparó para ir a la guerra. No escuchó la palabra de Neco, que venían de Dios, y entró en combate en el valle de Megiddo. Los arqueros dispararon contra el rey Josías hasta que tuvo que ordenar a sus oficiales: sáquenme de aquí, que estoy gravemente herido. Los oficiales lo sacaron de su carro de guerra, lo pusieron en otro y lo trasladaron a Jerusalén, donde murió. Fue enterrado en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía por él. Todos los cantores y cantoras siguen recordando a Josías hasta el día de hoy en sus elegías, y se han transmitido como tradición y están escritas en las lamentaciones. El pueblo llano tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre Josías. Joacás tenía 23 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó de Jerusalén e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. El rey de Egipto nombró rey de Judá, de Jerusalén, Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Neco apresó a su hermano Joacás, lo llevó a Egipto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego llega aquí otro rey, Sedecías. Tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Obró mal a los ojos del Señor su Dios y no quiso humillarse ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Y aparte se rebeló contra el rey Nabucodonosor. También lo que hizo mal fue que todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Imitando abominaciones de las naciones, profanaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. Todos los tiempos estamos en esa lucha, ¿verdad?, de los reyes. Finalmente dice que fue un tiempo muy difícil en este reinado, ¿verdad? Porque Dios les hablaba a la conversión y ellos no escucharon. Y al final de todo esto, los deportaron a Babilonia, ¿verdad? El rey, los caldeos subieron junto con su rey y mataron a espada a los hombres jóvenes y hicieron una destrucción grande. Y entonces fue la deportación a Babilonia. Dice: a todos los que se habían librado de la espada, sirviendo de esclavos suyos y de sus hijos hasta la llegada del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Hasta que el país llegue a disfrutar los sábados perdidos, vivirá en un sábado prolongado durante los días de la desolación, en concreto 70 años. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén, que está en Judá. El que de ustedes pertenezca a ese pueblo, que el Señor su Dios esté con él y que suba. Es un decreto, y entonces viene el regreso del pueblo de la diáspora cuando estuvieron en Babilonia, ¿verdad? Más o menos 500 antes de Jesucristo, 500 y tantos antes de Jesucristo. El libro de los Proverbios, en el capítulo 13, versículo 11, dice: riqueza apresurada se desvanece, pero la reunida poco a poco se multiplica. Larga espera enferma el corazón, deseo enseguida es árbol de la vida.
Quien desprecia el mandamiento se daña a sí mismo, pero quien respeta el mandato será retribuido. Enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, continúa con miren algo que si ustedes comparan, el Antiguo Testamento es una lucha por la fidelidad y el Nuevo Testamento ahorita en los Hechos de los Apóstoles es una lucha en la fidelidad, una lucha para ser fieles y una lucha de seguir siendo fieles, pero la lucha es en la traición y todo esto que hacen. Aquí la lucha de Pablo es en el sufrimiento para mantener viva y la conversión de los paganos, de los gentiles. Dice que después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y dice que la gente los acogió abiertamente la conversión, pero que ahí había judíos y que la envidia agobió y entonces echaron a Pablo de ahí. Y Pablo tuvo que salir, ¿verdad? Y en esta salida se quedan ahí, en vez de Pablo, se quedan Timoteo y Silas, y él se tiene que ir, Pablo y Silas hacia Berea, y llegó finalmente, dice que llegó a esta ciudad, ¿cómo se llama? Berea, y que los acogieron, ¿verdad? Pero que tan pronto cuando se enteraron que los judíos de Tesalónica, que él había ido a Berea, enviaron gente para avisar de esto y agitaron y alborotaron a la gente. Siempre el obstáculo que tenía Pablo era tremendo con los propios hermanos judíos. Él era judío también, ¿verdad? Y entonces Pablo tuvo que dirigirse hacia Atenas. Y dice que aquí, cuando Pablo está en Atenas, en el versículo 16, dice que ve toda la idolatría que el pueblo ateniense, ¿verdad? Los griegos tenían, pero que había un altar al Dios desconocido. Y platicando con las gentes, imagino, ahí en las plazas, poco a poco hablándoles de Jesucristo, de ese Dios desconocido. Entonces lo invitan a que vaya al ¿cómo se llama? Aquí tiene un nombre. ¿Cuál es la doctrina? El Areópago se llama, donde la gente predicaba, ¿verdad? Y entonces les dirige una reflexión muy interesante, ¿verdad? Dice: atenienses, en todo veo que son más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar sus monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que está escrito: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles lo que veneran sin conocer. Y así les habla, pero cuando llega a un punto donde dice porque ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Todos, al escuchar la resurrección de los muertos, se echaron a reír y otros dijeron: te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de ahí y dice que algunos se unieron, y entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y varios más. Bueno, después de esto él se tiene que dirigir de Atenas a Corinto, y ahí llega en Corinto. Ustedes saben que en Corinto él hace florecer una comunidad grandísima donde se derrama el Espíritu Santo ahí. Y pero el conflicto es de que él ya no quiere predicarles a los judíos que están ahí. Ya se acabó. Si yo le voy a predicar a los gentiles. Y entonces el Señor le dijo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Y permaneció ahí 1 año y 6 meses enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pues sí, esa es la vida de la iglesia primitiva con el apóstol de los gentiles, que es Pablo, ¿verdad?
donde él, con la ayuda del Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue llevando la palabra de una ciudad a otra ciudad, construyendo comunidades, ¿verdad? Es un don extraordinario, ¿verdad? Construir comunidades y fortalecerlas y quedar escritos de las comunidades que él formaba, ¿verdad? Y de los discípulos que él enseñó, que él caminó con ellos, que fueron a la conversión y después a ser el factor multiplicador ellos también. Pues así nosotros tenemos que ser, ¿verdad? En este día que el Señor nos ha concedido, trabajar en lo que nos corresponde. Hay veces el Señor nos da la oportunidad de hablar del reino de Dios a una persona, a otra persona. Hagámoslo. Donde no nos dé la oportunidad, pues no nos la dio el Señor, ¿verdad? Siempre es importante guiarnos por el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar al discernimiento de cómo debemos de presentar la palabra de Dios y en dónde debemos de presentar la palabra de Dios. Pues que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.